Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Lombricero. Estamos aquí de nuevo para retomar el tema de la cama caliente. Si os acordáis, hicimos una cama caliente para llevar a cabo dos beneficios simultáneos. Uno era calentar nuestros semilleros y nuestras planteles, nuestras plantitas, y el otro era obtener un compost de mucha calidad de cara a la primavera y al verano para poder hacer siembras y plantaciones allí mismo, in situ, como pueda ser la calabaza, los tomates, calabacines, pepinos, etc. Esta cama caliente que llevamos a cabo en el episodio anterior se ha calentado correctamente. Quiero que veáis un poco el proceso, que veáis un poquito el calor que está suministrando a nuestros semilleros y para que podáis ver un poco que realmente funciona. Vamos allá. Muy bien, tenéis que conocer un poquito por encima las fases del compostaje, aunque sea un poquito, para ver por dónde va a ir vuestra cama caliente. Esto os va a decir exactamente en qué situación, en qué momento está vuestra cama caliente, cuándo va a llegar el calor, cuándo se va a acabar ese calor, porque lo que vamos a intentar es producir el pico de calor lo antes posible y mantenerlo en el tiempo. Ese pico de calor se mantiene, ¿verdad? ¿Cómo se mantiene? Pues se mantiene con oxígeno y humedad. Son las dos claves. Una vez que ya hemos hecho un buen aporte de material muy equilibrado, con una proporción de carbono y nitrógeno, que os la dejaré en la descripción para que la veáis, y el material está bien conformado, de lo que se trata cuando suba la temperatura es de mantener esa humedad y esa oxigenación para mantener el calor durante más tiempo. En nuestra cama caliente vamos a encontrar tres fases perfectamente diferenciadas. Una primera fase que se llama mesófila, en la que el calor empieza a subir de una forma progresiva. Esta fase puede durar 5 días, puede durar unas horas, puede durar 3 días, puede durar una semana. Es un poco, depende mucho de las situaciones. Pero, por regla general, puede durar esa semana de la que hemos hablado como mucho. En esa etapa mesófila, la temperatura va a subir progresivamente y se van a ir incorporando a nuestra cama caliente una serie de colonias de bacterias, que son las bacterias mesófilas precisamente, que van a empezar a trabajar y van a empezar a multiplicarse con bastante rapidez. Este tipo de bacterias van a empezar a consumir primeramente todos los azúcares y todos los materiales que desprenden esos azúcares que tienen más disponibles, junto con el agua, junto con esa oxigenación que hay en la cama. Ellas van reproduciéndose y lo hacen muy rápido y van subiendo ellas mismas el calor en la cama caliente. En esta fase se dan también reducciones de azufre y de fósforo, lo que producen una oxidación de la materia orgánica muy rápida. Bueno, pues también va a haber aquí una nitrificación, ¿verdad?, de la materia orgánica y una llegada, ya os digo, de las bacterias, de los microorganismos mesófilos y de los hongos, que son los que primero van a llegar. Luego, efectivamente, se va a producir un calor, una elevación de la temperatura muy fuerte y vamos a entrar ya en la etapa termófila. Digamos que esa subida va a llegar a su pico máximo, ¿vale? Y la temperatura puede llegar como máximo, digamos que el tope recomendable de temperatura o suele ser en los 70 grados, ¿vale? Puede estar en 60, en 65, en 70, dependiendo un poco de los materiales que hayamos aportado y de las condiciones, puede subir más o menos. Cuando va subiendo progresivamente, las colonias mesófilas van perdiendo eficacia dentro de la cama caliente y empiezan a llegar otras colonias, que son las colonias de bacterias y microorganismos termófilos, que están más especializados en la degradación de la celulosa, de la quitina y de otros azúcares bastante más complejos y que vienen con este calor porque ellos viven en un medio bastante más cálido, más alto en la temperatura y lo soportan muy bien. Sin embargo, las bacterias mesófilas van, digamos, retirándose, ¿no? Entonces, como veis, se van sucediendo los distintos microorganismos y bacterias en la cama, que son los que hacen subir la temperatura exponencialmente. Cuando entramos, ya superamos los 40 grados, entramos en esta fase termogénica y aquí lo que abundan son actinomicetos y bacilos, fundamentalmente. Los actinomicetos, recordemos, son bacterias, aunque se comportan como los hongos, tienen hifas. Estos actinomicetos son muy interesantes
en nuestra cama caliente, no solo porque van a degradar un material complejo como es la celulosa o la lignina, sino que además van a higienizar la pila porque segregan compuestos antibióticos. De hecho, la mayoría de las farmacéuticas conocen bien estas bacterias, que son las actinobacterias, porque generan y producen antibióticos de forma natural, lo que va a producir esterilizar ese medio, esa cama caliente, la van a esterilizar con esa subida de temperatura y su entrada en juego. Estas bacterias van a esterilizar el material de tal manera que no va a existir patógeno alguno que pueda resistir esa temperatura y bueno, pues me parece muy interesante que lo sepáis porque se trata de unas bacterias muy necesarias en el compostaje. Todas estas bacterias, os vuelvo a repetir, son aerobias, de tal manera que no se suelen dar en aquellos medios en los que hay una deficiencia de oxígeno. Con el agotamiento de los nutrientes en nuestra pila, en nuestra cama, ¿verdad?, se va produciendo un agotamiento de los nutrientes y de todos esos azúcares que se están consumiendo. Con ese agotamiento, digamos que los termófilos van retirándose, van ya dejando paso, la temperatura va cayendo nuevamente y digamos que de alguna manera vuelven las bacterias mesófilas otra vez a degradar con más fuerza y a multiplicarse con más fuerza que las bacterias termófilas. Por lo tanto, regresan de nuevo estas bacterias y hongos mesófilos para terminar el trabajo y dejar el material muy descompuesto. Por lo tanto, estaremos hablando ya aquí de unos 2 meses, 1 mes y medio, 2 meses, 3 meses desde la puesta en marcha de nuestra cama caliente, que se va a producir esa fase de subida y ya entraríamos en esta fase de bajada, que es la fase mesófila, que baja también paulatinamente, es decir, hasta que se equipara con la temperatura del medio. Pero la bajada es progresiva, no es de golpe, es escalonada. Bien, os voy a decir un poco los microorganismos que van a intervenir en todo el proceso, dependiendo de la temperatura que haya. Los primeros son las bacterias psicrófilas, que son las estrictas y las facultativas. Las estrictas viven incluso por debajo de 0 grados, incluso con -5, -4 grados pueden estar activas y se desarrollan hasta los 15 grados. Luego ya las facultativas pueden llegar incluso a los 20 o incluso 25 grados. Estos son los primeros microorganismos que vamos a encontrar y los primeros que van a entrar en juego en el proceso de degradación de la materia orgánica. En un segundo lugar tenemos a los microorganismos mesófilos, que ya hemos hablado de ellos, ¿verdad? Son las pseudomonas fundamentalmente y los bacilos. Estos microorganismos se desarrollan muy bien a temperaturas entre los 20 y los 40 grados. Es donde su ciclo más rápido se reproducen y viven de una manera más acelerada. Ya a partir de los 45 grados empiezan a entrar en juego otras bacterias, como son las termófilas, ¿vale? Estas bacterias son los actinomicetos y los bacilos también, que viven en un medio con mucho más calor. Y lo que van a hacer es que van a generar ese olor, ¿verdad?, que acaba al final del proceso, olor a tierra húmeda, a bosque húmedo, ¿vale?, a mantillo. Son estas bacterias, estas actinobacterias y estos bacilos los que producen ese olor en el compuesto final, dada la higienización que van a llevar a nuestra pila o a nuestra cama caliente. Por eso son tan importantes. Estas actinobacterias entran en juego a partir de los 40-45 grados y aguantan hasta los 65 o incluso 70 grados. Bueno, pues tal y como estamos viendo, son muy importantes tanto el oxígeno como el azúcar y los nutrientes que van a obtener los microorganismos que están trabajando para calentar nuestra cama caliente. Por lo tanto, podemos añadir, y a mí me gusta mucho, añadir el agua con una dilución pequeña, no hace falta utilizar mucho, de melaza orgánica. Bueno, pues hasta aquí este interesante vídeo sobre la cama caliente, cómo hacerla, los beneficios que os va a suponer de cara a vuestros semilleros y a vuestras plantas y de cara a la obtención de un compost de primera calidad. Espero que os haya gustado, no olvidéis suscribiros y darle a like y así nos ayudaréis a seguir generando contenido de calidad.
Y bueno, podéis dejar vuestras dudas o vuestros comentarios, que siempre son muy agradables de ver y de sentir ese calor y ese apoyo que nos estáis dando. Así que nada, muchas gracias y me despido ya. Hasta luego.